El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esas palabras de Rajoy suponen en la práctica activar el artículo 155 de la Constitución. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros en pleno consenso con el Partido Socialista y Ciudadanos. De hecho, momentos después, Pedro Sánchez hacía otra comparecencia pública con otros dos titulares. Primero, respaldo al Gobierno y segundo, anuncio de acuerdo con Rajoy para reformar la Constitución. Hemos compartido muchas reflexiones. Y la reflexión que hemos compartido es que ha llegado la hora de que abordemos la reforma constitucional en nuestro país. En Castilla y León, día también muy importante en la agenda política, el presidente de la Junta presenta los presupuestos, 10.859 millones de euros. Esa es la cifra más elevada en la historia de la Junta y es un 5% más que el año pasado. Don Vicente Herrera ha reiterado en estos momentos más que nunca, España necesita estabilidad y eso, Leticia Sánchez, es lo que quiere transmitir con estos presupuestos. Sí, Herrera dice que cumpliendo con el precepto de presentar las cuentas en plazo, es decir, antes del 15 de octubre, se está contribuyendo a la estabilidad política y económica porque asegura los presupuestos son el principal instrumento de cualquier gobierno para impulsar la actividad productiva y el empleo y para dar seguridad a los agentes económicos y sociales. Cabe calificar este presupuesto como un reflejo coherente y actualizado de nuestro programa de gobierno y también, por supuesto, de los acuerdos políticos y sociales que venimos alcanzando, ayer el último, para su desarrollo. Esta mañana en las Cortes el consejero Fernando Rey explicaba cómo se ha gestionado su consejería en estos 2 años de legislatura. Ha sacado pecho apelando a informes como el de PISA y ha destacado la homogeneidad que existe entre la escuela pública y concertada en esta comunidad. La diferencia de resultados de calidad entre nuestros colegios públicos y privados no llega ni al 1%, no llega al 1%, mientras que la media nacional está en el 30%. O sea, realmente en Castilla y León hay una convivencia ideal. Monitorizar a los peces para garantizar su supervivencia es lo que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Duero en el río Tormes y sus afluentes. Por el momento hay 8.000 marcados y la idea es extenderlo a otros puntos de la cuenca. La supervivencia de nuestros peces depende y mucho de las precipitaciones que siguen sin llegar a Castilla y León. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ya veremos si la semana que viene llega algo, pero de momento toca hablar de ese festivo inminente, de ese Puente del Pilar, Día de la Hispanidad, que va a estar marcado por el sol. Jornada festiva, por tanto, apta para todo tipo de actividades al aire libre. El cielo volverá a estar azul y apenas esperamos algunas nubes bajas a primeras horas en el norte y nubosidad de evolución durante la tarde en el sistema central. Las temperaturas no se mueven, sigue el calor. Y en nuestra recta final les vamos a contar detalles de Seminci, el Festival de Cine de Valladolid que arranca en 10 días. Isabel Coixet inaugurará el certamen con 19 películas a concurso, la mitad dirigidas por mujeres. Este año, además, se van a entregar 4 espigas de honor a Marisa Paredes, Emma Suárez, Luis Tosar y Arturo Ripstein. Por primera vez, Mariano Rajoy habla directamente de aplicar el artículo 155 en Cataluña. Aunque el presidente del Gobierno antes quiere explicaciones, el Consejo de Ministros ha trasladado un requerimiento a Puigdemont para que aclare si ha declarado la independencia o no. En Moncloa está Carlota Alonso. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Eran las 12 del mediodía cuando Mariano Rajoy anunciaba un requerimiento al presidente de la Generalitat para saber si ha declarado o no la independencia. Ayer después ha dicho de la confusión que hubo en el Parlamento. Además, el presidente del Gobierno ha dicho que de la respuesta que dé Puigdemont a ese requerimiento dependerá lo que ocurra en los próximos días. Por otro lado, Mariano Rajoy ha declarado que seguirá trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora, con prudencia y responsabilidad. Lo primero que quiere el Gobierno es dejar las cosas claras. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. El Consejo de Ministros ha aprobado remitir el requerimiento oficial a Puigdemont para que dé marcha atrás y regrese al marco legal. Es el requisito previo para que se pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Mariano Rajoy advierte a Puigdemont que es su última oportunidad. El señor Puigdemont también tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña. Si Puigdemont no rectifica, el presidente del Gobierno afirma que seguirá actuando como hasta ahora. Con prudencia y responsabilidad. Añade que lo hará teniendo siempre presente el bienestar de los catalanes y del conjunto de los españoles. Y más o menos una hora después hablaba Pedro Sánchez, con quien el presidente del Gobierno ha mantenido contactos desde ayer por la tarde. Sánchez realizaba otro anuncio: el acuerdo para reformar la Constitución en un plazo de 6 meses. Pedro Sánchez lo ha confirmado. La discutida reforma constitucional puede ser una realidad en unos meses. Así lo acordó anoche con Mariano Rajoy. El acuerdo al que he llegado con el presidente del Gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure 6 meses, se ponga en marcha cuanto antes y en esos 6 meses, una vez evaluado la situación política catalana dentro de nuestro ordenamiento territorial y constitucional, abramos el debate de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Una reforma para abordar, entre otras cosas, un posible cambio de modelo territorial, en el que, eso sí, los socialistas siempre serían contrarios a la salida de Cataluña de España. Sánchez apoya al Gobierno también en el requerimiento a Puigdemont para que aclare si ha declarado o no la independencia y comparte la aplicación del artículo 155, pero con matices. El Partido Socialista tiene una interpretación del 155. Yo se la he trasladado al presidente del Gobierno y, lógicamente, yo espero que la tenga en cuenta. Interpretación que de momento no ha querido aclarar. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha declarado satisfecho de la aplicación del artículo 155, tal y como su partido venía solicitando desde hacía días. Un despropósito judicial y político, una trampa, un paripé, una comedia bochornosa, son algunos de los calificativos que se han utilizado en las últimas horas para definir lo que ayer ocurrió en el Parlamento. Una hora sí, ahora no, que no convence a nadie y que debilita la imagen de Puigdemont y de su equipo, y no solo en Cataluña o en España, sino también en Europa. Cataluña se despertaba sumida en la incertidumbre y con inestabilidad en el bloque independentista. Deja tocada, es decir, maltrecha, la relación de la CUP con el gobierno. Es una frustración que también se vivía en la calle. 44 segundos separan una imagen de otra. Puigdemont había declarado la independencia. El mandato del pueblo es que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Y la había suspendido segundos después. El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la ley de independencia. Y desde el Gobierno catalán mantienen que el compromiso independentista es irrenunciable. Nosotros no renunciamos a la independencia de Cataluña. Nosotros lo que nos gustaría saber es qué ofrece el Estado a Cataluña. Desde la Generalitat apelan al diálogo con el Estado y afirman que la puesta en marcha del 155 conllevaría que el Gobierno entonces fuera consecuente con el compromiso con el pueblo catalán. Sobre la posible convocatoria de elecciones. Ya hubo unas elecciones, los compromisos fueron muy claros y muy explícitos y por tanto yo ahora las elecciones no veo que sea ninguna de las soluciones, porque al día siguiente que otra vez igual. Hoy también hemos conocido que la Guardia Civil ha intervenido la página de la Asamblea Nacional Catalana.
La Unión Europea también se pronuncia sobre la situación de Cataluña. El vicepresidente de Finanzas de la Comisión Europea asegura que se sigue de cerca los acontecimientos y pide una solución ajustada a la Constitución española. El presidente Rajoy y Juncker están en contacto permanente y trabajando para encontrar una solución que respete la Constitución española. Apoyamos todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para evitar la división y fragmentación y apoyar la unidad de su Constitución. Más reacciones desde aquí, desde Castilla y León. El presidente de la Junta dice que lo que está pasando en Cataluña es un golpe de Estado y que la independencia no se puede negociar de ninguna manera. Sobre una reforma de la Constitución, espera que eso no retrase la negociación de la financiación autonómica. La independencia no se negocia. La independencia no se negocia en ningún país democrático del mundo, en ningún país con Constitución. Es que no puede haber nada fuera de la ley. Y las actuaciones y estos mismos gobernantes están permanentemente fuera de la ley. Mal servicio le haríamos al conjunto de España, mal servicio le haríamos los otros 16 gobiernos autonómicos y mal servicio le harían las instituciones básicas del Estado, y me refiero al Parlamento y al Congreso, si por esta situación claramente de crítica de las instituciones catalanas paralizáramos lo que tiene que ser una apuesta por el futuro del modelo autonómico español. Ya todo esto, las empresas se siguen marchando de Cataluña, algunas además ya están incluso cambiando su sede fiscal ante el temor de que la Hacienda catalana actúe de alguna manera. Hoy el dueño de Freixenet, presidente de la Cámara de España, ha dicho en Salamanca que esa ambigüedad de Puigdemont no ayuda para parar el éxito. No es una declaración de independencia normal y continúa la ambigüedad. Son palabras del presidente de la Cámara de España tras el discurso ayer de Puigdemont. Para José Luis Bonet, a partir de ahora hay que esperar a ver cómo reacciona el Gobierno central. Y a partir de aquí, lo que debemos hacer es procurar que se normalicen las cosas lo más posible, todos poniendo de nuestra parte lo máximo, y evitar la anomalía que en ese momento se da en Cataluña, en donde existe una fractura social muy importante. CaixaBank y Sabadell, la aseguradora catalana Occidente, son solo algunas de las empresas que ya han trasladado sus sedes de Cataluña, un éxodo que, según Bonet, no cesará. Pues seguirá el éxodo porque comprenderá que las empresas no pueden dejar de estar en la Unión Europea para su propia supervivencia, es decir, que no lo hacen por capricho que se van, sino lo hacen porque lo necesitan. En el caso de Freixenet, José Luis Bonet no descarta cambiar la sede social de Cataluña y ya ha anunciado que será algo que propondrá en el Consejo de la empresa. Escuchamos otra voz, la del presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri. Ha asegurado que la situación en Cataluña es compleja, pero ha recordado que estamos en un Estado de Derecho y que nadie está por encima de la ley. Para Gorigolzarri, todos los bancos españoles están bajo la regulación de la Unión Europea y eso debe dar tranquilidad. Hablando de Cataluña y centrándome en el sector que a mí me corresponde, que es el sector financiero, quiero dejar claro que todos los bancos españoles estamos bajo la regulación y la supervisión de las autoridades europeas y del Banco Central Europeo. Y eso a todos creo que nos tiene que dar serenidad y tranquilidad. Castilla y León tendrá en 2018 un presupuesto total de 10.859 millones de euros. Eso supone 566 millones más, un incremento del 5,5% con respecto al presupuesto de la comunidad de este año. Es el presupuesto más alto de la historia de la comunidad. Esta es la evolución de las cuentas desde 2011. En ella vemos que con las partidas que se presentan hoy se consolida una importante tendencia al alza después de años de altibajos. Hace escasos minutos que ha concluido la rueda de prensa de presentación de las cuentas. Volvemos a Presidencia
Leticia Sánchez, buenas tardes. Crece significativamente el presupuesto y también las inversiones reales. Sí, buenas tardes. Crecen un 16% hasta los 620 millones de euros. De esa cuantía, una tercera parte irá para inversiones en infraestructuras sanitarias y educativas. La cifra de inversiones reales está lejos de los 2.000 millones de euros de 2009, pero Herrera ha dicho que aquella inversión que se destinó para una economía débil se demostró después un fracaso. Ha insistido además en otro mensaje: sigue haciendo falta una reforma del modelo de financiación autonómica, porque aunque se ha reducido a 123 millones de euros, la diferencia entre lo que llega del Estado para cubrir los servicios esenciales sigue siendo un déficit. Presupuestos de récord, descontando la deuda que se eleva considerablemente, 9.577.329.000 más para un gasto que sigue siendo prioritariamente social. Cabe calificar este presupuesto como un reflejo coherente y actualizado de nuestro programa de gobierno y también, por supuesto, de los acuerdos políticos y sociales que venimos alcanzando, ayer el último, para su desarrollo. Pero también inversor. El presidente destaca el crecimiento de las inversiones reales en un 16% hasta los 620 millones de euros, aunque siga lejos de las cifras de 2.000 millones de 2009, que Herrera cree resultaron erróneas. No podemos gastar ya nunca más de aquello que podemos normalmente ingresar. Servicios sociales, empleo y territorio como tercer eje. Las cuentas recogen 25 millones para el Fondo de Compensación Autonómica, para financiar una primera anualidad del Plan de Convergencia Interior. Posibilidad que, como es lógico, está condicionada a la aprobación previa del mapa de las unidades básicas de ordenación y de servicios en el territorio. Y 296 millones para el municipalismo y la cohesión territorial, un 2,3% más. Sí están en el presupuesto, pero no cuantificadas, las partidas que la Junta está dispuesta a destinar a sacar a los camiones de la Nacional 1 y 6, de nuevo con crítica para Fomento. Ha sido el Gobierno el que, por cierto, con una extraordinaria falta de tacto, de sensibilidad e inoportunidad, puso de manifiesto que se había llegado a algún tipo de solución de esa naturaleza en alguna otra comunidad autónoma. Las cuentas estiman un crecimiento del 2,7%, una décima más de lo previsto, y recogen beneficios fiscales por valor de 294 millones de euros para familias y pymes. Bajando al detalle de las partidas por consejerías, la que más crece es la de Agricultura y Ganadería, y las carteras sociales siguen siendo la prioridad. De los 330 millones de euros más que habrá para gasto, 230 van para Sanidad, Educación y Familia. Las consejerías contarán en 2018 con 330 millones de euros más para gastar. Se supera así ya la cifra de los 8.300 millones. Las políticas sociales vuelven a ser las grandes beneficiadas. Los 6.600 millones que se repartirán Sanidad, Educación y Familia suponen el segundo gasto social más alto en toda la historia de la comunidad. Si desglosamos ese triunvirato, Sanidad es la consejería más voluminosa. Podrá acercarse a los 3.600 millones de euros para atención y también para infraestructuras. 100.000 alumnos de la etapa obligatoria, casi la mitad, tendrán libros gratis el próximo año. Educación engorda esta partida hasta los 15,5 millones de euros. También Familia reservará más dinero, un total de 79 millones para la renta garantizada de ciudadanía. Casi 150 irán para dependencia. A fomentar el empleo se destinarán 304 millones de euros y a apoyar a las empresas más de 207, la mitad en ayudas directas. La I+D+I contará con 236 millones de euros y se queda ya solo a 2/10 del compromiso del 3%. Agricultura y Ganadería es de todas las consejerías la que más sube. Habrá 476 millones de euros a mayores de la PAC, más dinero para modernizar y rejuvenecer explotaciones y 68 millones de euros en concreto para regadíos y concentraciones parcelarias. En un 44% aumentará Fomento la partida para ayudas al alquiler a las rentas más bajas y también la de conservación de carreteras. El plan de dinamización de los municipios mineros dispondrá de 20 millones de euros y el plan para Soria de casi 37. A políticas culturales se podrán destinar casi un 4,8% más, en total 126 millones de euros. Ese presupuesto ya recoge una partida de 10 millones de euros de recaudación de un impuesto a los residuos nucleares, los de la central de Santa María de Garoña. El impuesto aún tiene que aprobarse, pero el presidente da por hecho
que se hará a lo largo de 2018. Tendrá que ser con el apoyo de otros grupos, más allá de Ciudadanos, que no lo respalda. Esos 10 millones se destinarán a un plan de dinamización para la comarca de Tobalina. A través de un proyecto o de una proposición de ley que a lo largo del ejercicio 2018 se plantee, se debata y se apruebe en las Cortes de Castilla y León y que, por tanto, dé naturaleza legal, respaldo legal a ese impuesto del que se ha estimado en 2018 recaudaría la comunidad 10 millones de euros. La festividad del jueves ha adelantado a esta jornada la movilización que mantienen a las puertas de la térmica de Compostilla en Cubillos del Sil los trabajadores de UMINSA y HGB. Hoy valorarán si desconvocan la protesta, tal y como pide Endesa, para descargar presión en las negociaciones que se mantienen en Madrid. Los trabajadores han paralizado desde primera hora de la mañana el acceso de los camiones cargados con carbón de importación a esta central térmica que ha recuperado su actividad después de 3 meses de parón. Sí han podido acceder con normalidad los camiones cargados con mineral nacional procedente de la empresa Astur Leonesa, que ya ha llegado a un acuerdo con Endesa. Ese acuerdo es el que esperan ahora estos trabajadores de UMINSA y HBG. Por eso están valorando la posibilidad de paralizar estas movilizaciones para que no interfieran en las negociaciones que se mantienen desde hace semanas en Madrid. Y en Ávila, en Nissan, ya hay acuerdo para reconvertir su planta en una de recambios de la alianza Renault-Nissan. Se ha alcanzado esta mañana, no en un acto público, sino en un encuentro interno en la factoría donde ambas partes llevan reuniéndose semanas y tras el preacuerdo alcanzado ya el 15 de junio. El acuerdo se ha retrasado por lo difícil de pasar del redactado de un convenio a otro, teniendo en cuenta que los empleados de Nissan Ávila se adhieren al convenio de Renault, pero con algunas mejoras. El índice de precios al consumo se mantiene en septiembre por cuarto mes en Castilla y León. El IPC se situó en el 1,7% interanual en la región. Los precios subieron 3 décimas. La subida media nacional ha sido de 2 décimas y se situaron los precios durante el mes de septiembre en el 1,8%. Los mayores incrementos se han registrado en la vivienda, en los restaurantes y en el ocio y la cultura. También el consumo continúa creciendo y dejando atrás poco a poco la crisis. El gasto de los españoles creció un 9% en el último año, según el observatorio CETELEM. Los mayores aumentos se produjeron en los sectores de las reformas domésticas y del ocio. Ahora los depósitos, si son combinados, mucho mejor. Contrata tu depósito con un fondo de inversión y consigue una rentabilidad de hasta un 0,50 TIN. Infórmate en nuestras oficinas o en españaduero.es. En los 10 sectores analizados, los españoles gastamos el último año 873 euros de media, un 9% más que el año anterior. El gasto aumentó un 46% en las reformas del hogar y un 25% en los viajes. Llevábamos una temporada que entrábamos a mirar simplemente. La gente gasta en cosas que antes no podía. Empiezan a gastar en temas más relacionados con el placer, que antes no lo hacían, se ve esa cierta confianza y esa posibilidad económica. En Castilla y León, donde más aumentó el gasto fue el mobiliario para el hogar, 300 euros más que la media nacional. Y entre nuestros planes, viajes y deportes, donde la comunidad supera la media. Los próximos 12 meses, los castellano-leoneses son más deportistas y sus intenciones de compra destacan muy por encima de la media en el tema, sobre todo, de deportes. Relacionado con Cataluña, el observatorio sí percibe en los últimos 3 meses un ligero retroceso en la intención de compra en todo el país. La enseñanza en Castilla y León no tiene diferencias entre la pública y la concertada. Un equilibrio perfecto que ha destacado el Consejo de Educación en el balance de mitad de legislatura. Fernando Rey hace balance de educación con el aval de informes como PISA, en el que Castilla y León es referencia nacional e internacional, fruto ha destacado del esfuerzo hecho para que no haya diferencias. La diferencia de resultados de calidad entre nuestros colegios públicos y privados no llega ni al 1%, no llega al 1%, mientras que la media nacional está en el 30%. El consejero ha resaltado que el programa de legislatura está prácticamente realizado y en marcha planes para reducir el fracaso escolar, mejorar la convivencia y el dominio de otros idiomas. Somos la que
con notable diferencia gastamos más por alumno en educación bilingüe. Bajarán las tasas universitarias progresivamente, un 5% el próximo curso, inspeccionarán la ordenación académica y darán más impulso a la investigación, 15 millones para institutos universitarios. En la próxima legislatura jueguen en la liga nacional e internacional. La oposición tacha al consejero de autocomplaciente. Porque han eliminado las becas para los másteres universitarios. 2 años donde la I+D+I ha estado parada. Seguimos teniendo problemas con el fracaso escolar y el abandono temprano. Tenemos unas cifras de interinidad que son absolutamente inaceptables. Sobre el profesorado, Rey ha recordado la convocatoria de 1.500 plazas para el año que viene. El año pasado se realizaron 3.000 trasplantes de riñón en España, su máximo histórico. Y es que la enfermedad renal crónica está creciendo por el envejecimiento y los malos hábitos. Por ejemplo, alrededor de 55.000 pacientes en nuestro país precisan diálisis o un trasplante renal. De su cuidado y de los avances en la investigación se está hablando estos días en Burgos, en el Congreso de Enfermería Nefrológica. España ocupa un lugar destacado dentro del trasplante renal. En 2016 se batió el récord con 2.994 trasplantes, una patología silente y cuya prevalencia está creciendo. Cada vez el pronóstico de vida es mayor, con lo cual tenemos que ir adaptando nuestros cuidados a las diferentes etapas, a las diferentes edades de la persona que padece enfermedad renal. Los avances en investigación están permitiendo mejorar el tratamiento a los pacientes con una atención más individualizada, pero los accesos vasculares siguen siendo el talón de Aquiles del procedimiento de diálisis. Es extremadamente importante que las enfermeras aprendan cómo cuidar del acceso vascular, cómo hacer la punción para estar seguro que el acceso vascular del paciente sobrevive mucho más. Sobre el último estudio que pone en duda la necesidad de diálisis para mayores de 82 años, las enfermeras consideran que es más una cuestión de ética. ¿Hasta qué punto tenemos que sanar o curar al paciente? ¿Hasta qué punto tenemos que portarlo a soportar una diálisis que no es simple? Llegada a una cierta edad, a lo mejor la cura paliativa puede ser una opción. Sí coinciden en la necesidad de un diagnóstico precoz para prorrogar la entrada en diálisis o que no se llegue a necesitar. Monitorizar peces con un microchip para estudiar cómo se desenvuelven en el río y también garantizar su supervivencia. Es una de las últimas actuaciones tecnológicas que realiza la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo hemos visto en el Tormes, entre Ávila y Salamanca. Sin apenas enterarse, a partir de ahora convivirán con un GPS en su vientre. Y cuando pasen por sensores como este, sus movimientos se transcribirán directamente en una base de datos. Lleva un código ISO único para cada pez y al pasar por la antena queda registrado primero los movimientos que hace, el crecimiento que ha tenido el pez, en qué condiciones de caudal pasan o no. Con estas monitorizaciones, la CHD controla el repunte de especies endémicas de la cuenca y amenazadas de su extinción. Barbo del Duero, boga del Duero, bordallo, calandino, colmilleja, que son peces exclusivos de la península ibérica y en concreto del noroeste de la península ibérica. Con tecnología punta americana, este proyecto científico ya lleva 2 años recogiendo datos a lo largo de 200 kilómetros de río entre el Tormes y varios de sus afluentes. Todo gracias a que se han acondicionado 40 rampas o escalas de este tipo. Así la fauna piscícola puede avanzar aguas arriba para depositar sus huevas. Con esto conseguimos garantizar esa continuidad, que el río no esté dividido en pequeños fragmentos, de tal forma que los peces puedan ir moviéndose libremente a lo largo del río. Ya hay marcados 8.000 ejemplares y llegarán hasta los 10.000. Pero hay veces también en que los enemigos de la fauna piscícola son los propios peces. Por primera vez en el lago de Sanabria se ha detectado una especie invasora. Se trata de un pez llamado gambusia, que puede llegar a ser muy peligroso para el resto de la fauna de la cuenca del Tera. Si abrimos la Biblia de las 20 especies exóticas invasoras más dañinas en España,
aparece la gambusia. Es muy pequeño pero muy matón. Este pez de agua dulce de entre 50 y 60 milímetros es originario de América del Norte. Generalmente todas las especies exóticas e invasoras las mueve la gente. Y los ríos en particular son ahora mismo el laboratorio del Dr. Frankenstein. Están llenas de alienígenas, es decir, de especies que no le corresponden a la península ibérica. Fue introducido intencionadamente para acuarios y posteriormente como elementos de control biológico para mosquitos. Sin embargo, lo que pretendía ser un remedio se ha convertido en una auténtica negligencia. Al competir con el resto de especies autóctonas por el alimento y al tener una gran capacidad de proliferación. Se reproducen mucho, son capaces de hacer hasta 4 generaciones en un año. Y cada hembra puede parir 80 individuos tranquilamente. Encontrado en un muestreo que estudiaba otras especies en peligro de extinción, ahora este pequeño pez conquista cada vez más las aguas de la cuenca del Tera, poniendo en jaque al resto de la fauna del Parque Natural del Lago de Sanabria. El joven de 20 años que cayó desde un tejado en Valladolid al intentar recuperar un balón ha fallecido esta mañana. Estaba ingresado en el hospital universitario, en el clínico. El joven de Aranda de Duero estaba interno en el Colegio Mayor Velardes, donde tuvo lugar ese triste suceso. Se encontraba en estado crítico desde el lunes, con graves lesiones cerebrales y pulmonares. Ya hay sentencia por el accidente de autobús de Tornadizos en el que perdieron la vida 9 personas el 8 de julio del año 2013. El conductor ha sido condenado a 3 años y 2 meses de cárcel. Teresa Raez. Buenas tardes. Se le condena como autor responsable de 9 delitos de homicidio y de 13 de lesiones por imprudencia grave. Se le imponen 3 años y 2 meses de prisión y se le priva del derecho de conducir durante 4 años y 6 meses. Del mismo modo, como pena accesoria, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Del mismo modo, en la sentencia, el juzgado absuelve a la Junta de Castilla y León de cualquier responsabilidad subsidiaria. Mientras, la compañía de viajeros, propietaria del autocar, deberá hacerse cargo de forma subsidiaria de las indemnizaciones cifradas en casi 90.000 euros al acusado y la compañía aseguradora. Una sentencia contra la que cabe recurso a interponer en un plazo máximo de 10 días. Y en Palencia, el anterior jefe, el comisario jefe de la Policía Nacional, ha sido absuelto de un delito de acoso laboral. Así lo ha dictaminado el titular del juzgado de lo penal, que no encuentra probado que intimidase o vejase a la subinspectora de la comisaría. De hecho, la sentencia señala que ningún testigo ha presenciado ese trato humillante. Ya sabemos quiénes van a ser los destinatarios de las 4 espigas de honor que va a entregar este año la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Una viaja hacia México y 3 tienen como destinatarios personajes importantes de nuestro cine, del cine español. Nos vamos en directo hasta el Teatro Calderón, que seguirá siendo el centro de actividades del festival. Óscar Villarroel, buenas tardes. ¿Qué más detalles nos puedes contar? Buenas tardes, Nati. Pues que 4.000 cintas se han visto los organizadores de la Semincia hasta que finalmente han hecho la selección de lo que podremos ver a partir de la próxima semana. Y es que el sábado, día 21, comienza el festival y aquí en la 7 de Castilla y León Televisión vamos a tener programación especial en directo desde las 6 de la tarde ese día para no perdernos detalle de lo que ocurra dentro del Teatro Calderón de Valladolid con la gala de inauguración, tampoco aquí fuera, donde se va a instalar la alfombra roja con todos los personajes famosos que van a venir a esta apertura de la Semana Internacional de Cine Vallesoletana. 230 cintas se proyectarán a lo largo de los 8 días que durará la Semana Internacional de Cine de Valladolid en sus diferentes secciones. De todas ellas hay 7 que tienen un sello especial. Tenemos 7 candidaturas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa entre la sección oficial y Punto de Encuentro. El sábado 21 de octubre se aprovechará la gala de inauguración para entregar una espiga de honor a la actriz Marisa Paredes y otra al director de cine Arturo Ripstein. El martes 24 será el Día del Cine Español y en otra gala se darán espigas de honor a la actriz Emma Suárez y al actor Luis Tosar. Este año se mantiene la espiga arcoíris para premiar las películas que fomenten la diversidad sexual y para el año que viene se estudia ampliar el tipo de espigas. Me encantaría que el año que viene podamos tener una espiga verde
que un jurado decida cuál es la película que es más sensible con los temas medioambientales. Yo creo que eso queda pendiente para el año que viene. De las 19 películas de la sección oficial, la mitad son dirigidas por mujeres. La Seminci tendrá un foro para analizar el peso de la mujer en el cine español. Otro foro con distribuidores estudiará el futuro que les queda a las salas de cine y a las distribuidoras, tras la aparición de plataformas audiovisuales como Netflix. Entre los actos programados por el festival, el miércoles 25 de octubre, el escritor y cineasta Ray Loriga dará una clase abierta al público en Valladolid. La 8 del Bierzo se vistió de gala anoche para presentar su nueva programación. Una fuerte apuesta por los informativos en 4 formatos, un magazine con nuevas secciones y unos deportes renovados para seguir a los clubs del Bierzo. Además, se dieron a conocer 2 nuevos formatos, el legado del vino y la apuesta más singular de la temporada, Más que Magazine, que busca dar voz a los colectivos sociales que realizan una labor impagable para la sociedad. De 8 años, lo máximo que había era... El papel de los medios locales en el progreso de la comunidad ha sido objeto de análisis en una jornada organizada por la publicación El Nuevo Lunes y El Corte Inglés. En varias mesas redondas se ha debatido el presente y el futuro de la información local en los medios de comunicación audiovisuales y escritos, así como sus relaciones con las empresas. Entre los invitados ha estado el director general de esta casa, Eduardo Álvarez. Está claro, nosotros no nos morimos por... Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la invitación, porque si no, no serían posibles estos en la vida política. Estamos ya en la víspera del Puente del Pilar y los estrenos del cine. Se adelanta, llega a la gran pantalla el último trabajo del director de la ganadora de 5 Oscars, de Artist. También hay películas para los más pequeños, como no, y también para los que quieran pasar miedo antes de Halloween. Con los estrenos de cine les dejamos. Adiós. Estar en el lugar equivocado puede ser cuestión de vida o muerte. Un joven estafador tendrá que escapar del líder de la mafia, Gerard Depardieu, y sus matones, Santiago Segura y Hugo Silva. Peter Lanzani se esconderá en el papel de un rabino judío en Solo se vive una vez, película hispano-argentina. Estas simpáticas ardillas han encontrado una vida ideal en una tienda de nueces, pero pronto dejará de serlo. Y buscarán de nuevo refugio en el parque, en esta segunda parte de Operación Cacahuete. ¡Es perfecto! Sin embargo, tendrán que echar antes a los invasores. Queremos detenerlos, dependerá de todos. ¡Estamos contigo! Después de que Samuel y yo perdiéramos a nuestra hija. ¡No! Convirtieron su hogar en un orfanato para suplir su pérdida. Pero hemos acabado dándole lo que quería. Una de las niñas despertará involuntariamente el mal que hay dentro de una extraña muñeca en la continuación de Annabelle. ¿Qué necesitas? Le respetaban en el mundo. El cineasta francés Jean-Luc Godard se enamora de una joven actriz de 17 años. Ecos de sociedad de los señores monos han tenido una hija. El director de la oscarizada película The Artist lleva a la gran pantalla esta película biográfica que retrata con humor el mal genio. Tiene que hacer películas con Belmondo. Es muy bueno y además es gracioso. No voy a contratar a Alain Delon y a ponerle plumas en el culo para que haga de indio. Godard se ha convertido en eso. Un entretenedor ridículo que asume una postura revolucionaria. Estoy harto de ese memo.